Vemos ahora el ejercicio 5 del examen de cálculo 1 de julio 2022. Es un ejercicio en el cual vamos a tener que trabajar con el polinomio de Taylor asociado a una función. Nos dan una función de reales en reales y como dato nos dan f de 0, f' de 0, f segunda de 0. Y nos dicen que el valor absoluto de la derivada tercera para cualquier real se conserva menor a 10. Entonces piden el valor de f en el punto 1 medio. Para empezar vamos a ver el teorema de Taylor, repasar eso, que es lo que vamos a utilizar aquí. El teorema de Taylor podíamos aproximar una función f por un polinomio en un determinado punto. No tiene por qué ser 0. Pero en este caso estamos trabajando en un entorno del punto x igual 0. Así que f de x, según el teorema de Taylor, lo podemos escribir como f de 0 más f' de 0 por x sobre 1 factorial más f segunda de 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Y así podemos seguir. Cuantos más términos tengamos, mejor aproximamos en ese punto el valor de la función en un entorno. Pero siempre es una aproximación. Entonces, para lograr la igualdad, teníamos que sumarle un término que llamamos resto, que había varias formas de definirlo, pero una de ellas es escribirlo como, solo aquí, como f, la derivada siguiente al último dato que tenemos, en un punto c por x elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial, que está aquí. Así que, si tenemos datos, por ejemplo, hasta la derivada segunda, el resto vamos a necesitar de información acerca de la derivada tercera en el punto, que es lo que nos dan aquí, en este caso. Así que, para el polinomio asociado de segundo grado, se puede escribir que f de x es igual a f de 0 más f' de 0 por x más f segunda en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. Y tenemos estos tres datos. Pero de nuevo, esto es una aproximación. Sustituyendo los valores que tenemos de f de 0, que es 3, f' en 0, que era 0, y f segunda, nos queda que f de x, el polinomio asociado de segundo grado, es 3 menos 1 medio de x2. Los datos f de 0, f' de 0 y f segunda de 0 estaban en el enunciado del ejercicio. ¿Sí? F de 0 valía 3, f' de 0
era igual a 0 y f segunda de 0 era igual a menos 1. Estos datos que están aquí. Por eso podemos construir el polinomio de Taylor asociado de segundo grado. Bueno, una vez que se tiene el polinomio, podemos tratar de hallar el resto, ya que el resto, R sub 2 de x sería la derivada tercera en un punto C por x elevado a la 3 sobre 3 factorial, incluyendo la n que tenemos aquí. Nos quedaría f tercera en un punto C, que es perteneciente al intervalo donde estamos estudiando, por x elevado a la 3, 2 más 1, sobre 2 más 1, 3 factorial. Ahora, como estamos calculando, nos piden calcular el valor de f en el punto 1 medio, el valor en principio aproximado es sustituir x por 1 medio en el polinomio que acabamos de hallar. Queda que f de 1 medio, haciendo las cuentas, nos da 23 octavos. Así que ahí ya podemos rechazar dos de las afirmaciones que plantea el ejercicio, ya que solo A y B responden que f de 1 medio es 23 octavos. Así que C y D podemos descartarlo. Bueno, entonces, una vez que tenemos el valor de la función en 1 medio aproximado, 23 octavos, y como sabemos que la derivada tercera en cualquier punto de un entorno de 0, pero acá nos dicen incluso que para cualquier real es menor a 10, podemos escribir para el resto Rn, R sub n, f tercera en el punto C por x elevado a la n más 1 sobre 3 factorial, decir que es menor, y en lugar de f tercera en un punto C, escribimos el valor 10, de acuerdo a esto que nos dieron aquí. Y x es un medio, nos quedaría un medio al cubo, 2 más 1, sobre 3 factorial, que es 6. Haciendo las cuentas, nos da 10/48, 5 sobre 24, o sea que el resto, este dato que damos aquí, 23 octavos, estamos cometiendo un error que es menor a 5 sobre 24. Entonces, la opción correcta para este ejercicio sería la opción A, que decía un valor aproximado de f un medio es 23 octavos con error menor que 5/24.